Buenas noches amigos, soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y estamos en la quinta lección de este programa titulado Introducción a la Biblia Hebrea. En esta quinta lección el título es El estudio moderno y el crítico de la Biblia. ¿Cómo estás, querido Edgar Zambrano? Muy bien, Carla, ya listo para tomar esta quinta lección y pues atentos a las preguntas que puedan surgir y de nueva cuenta pues esperando que aquellas personas que se puedan conectar pues lo hagan, ¿verdad? Estamos con la mayor disposición para poder aprender todos juntos y enriquecernos a unos de otros también. Claro, esta clase es diferente porque vamos a interactuar, o sea, estamos con personas que se han ido integrando a través del enlace que se compartió en Facebook y pueden opinar, pueden comentar, pueden preguntar a medida que surja la clase, pueden escribirnos al chat por interno y se les da la opción para que puedan compartir algo que quieran acotar a esta clase. Así es. Comenzamos. Bien, bueno. En esta ocasión, esta lección, lo que vamos a hacer es, vamos a abordar el tema de cómo se empezó a estudiar de manera crítica la Biblia, quiénes fueron los primeros investigadores, académicos, eruditos que se dedicaron al estudio moderno, lo que se conoce como estudio moderno. Ahora, la palabra, bueno, ya desde el siglo XVII vamos a ver que empieza a haber esta inquietud de ver la Biblia como un libro, como una obra de literatura, no tanto como un libro sagrado, como era visto hasta ese entonces. Y una vez que surge el racionalismo en el periodo moderno de la historia, todas las nociones que se tenían tradicionalmente por parte de la iglesia, por parte de la religión, lo que se había enseñado hasta ese momento sobre la autoridad divina de la Biblia y sobre todo la autoridad de Moisés en el Pentateuco fueron cuestionadas. Ya ves que la vez pasada, la clase pasada, levantamos algunas preguntas de cómo era posible que si Moisés había sido autor del Pentateuco hubiera sido narrada su muerte y su posterior entierro en los montes, ¿verdad? Entonces empezaron a hacer preguntas cada vez más profundas sobre qué tipo de literatura era la Biblia, porque hasta entonces era una obra incuestionable, ¿verdad? La iglesia se ha encargado obviamente de que se percibiera la Biblia como un libro que no se podía cuestionar, cuya autoridad estaba sobre todas las cosas. Pero grandes pensadores y filósofos del siglo XVII, por ejemplo, muy sonado que hoy lo vemos por todos lados, es Baruch Spinoza, que es de origen obviamente judío. Pero él fue la primera persona en sugerir que la Biblia tenía que ser estudiada como otro libro, sin presuposiciones, no que no lo sea, sino como una obra de literatura igual que las demás, ¿verdad? Dejar a un lado el origen divino o cualquier referencia a otra afirmación dogmática y estudiarla de manera crítica, ¿sí? Cuestionar el texto, tratar de entender qué es lo que se quería decir, más allá de los dogmas y doctrinas. Es que hoy inclusive hoy en día, las iglesias en general tienen sus dogmas, tienen sus doctrinas, y la mayoría de ellas son de alguna manera en referencia a la Biblia, ¿verdad? Otras son por tradiciones, pero las que son en referencia a la Biblia, pues esas son las que se empezaron a cuestionar, principalmente porque se quería entender realmente qué es lo que nos estaba diciendo el texto, o que les estaba diciendo el texto a estas personas en aquel tiempo, ¿verdad? Después de, bueno, una cosa curiosa para hablar un poquito de Baruch Spinoza, cuando comenzó a preguntarse hacer estos cuestionamientos, pues él es una persona de trasfondo o de ascendencia judía, ¿verdad? Nacido en Ámsterdam, allá en el 1632, ¿verdad? Entonces, él es un filósofo que
es reconocido por su obra, por su crítica racionalista no nada más de la Biblia, de todo lo que tiene que, de toda la ortodoxia religiosa, ¿sí? Con las costumbres, con las tradiciones, con el culto, con todo lo que se hacía, ¿no? Entonces, sufrió persecución religiosa porque, acuérdate que, bueno, en esa época, en la Edad Media, pues teníamos toda la Inquisición, teníamos toda la guerra contra los herejes, sobre todo en los Países Bajos, en todos los lugares donde el catolicismo pues imperaba, que era básicamente en toda Europa, ¿verdad? Y cuando, aún después de la separación del protestantismo, siguió habiendo persecución religiosa en ese sentido. Y esta persona, este personaje se dedica a realizar su obra de filosofía, sus razonamientos racionalistas, y lo primero que hace es cuestionarse precisamente la veracidad y desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista literario, ¿verdad? Entonces él empieza a proponer que la Biblia tiene que estudiarse con las herramientas que se tenían en ese entonces, que no era un libro diferente a los demás y que así como las obras literarias se les dedicaba ahora a estudios, las grandes obras clásicas, por ejemplo, las obras de Homero, de la misma forma que se estudiaba la literatura de ellas, en la Biblia tenía que hacerse el mismo tipo de estudio, ¿verdad? Posteriormente también viene otro personaje que es el sacerdote católico Richard Simon, que fue, ahora sí él fue el primero en argumentar o en postular que la Torá no fue escrita por Moisés y que además eso contenía muchos anacronismos y errores. Para aquellos que no saben, el anacronismo es el término que se usa para designar a un pasaje, a una cuestión que no coincide con su tiempo, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, uso una palabra, hoy que está muy de moda las teorías conspiranoicas, si yo digo, los antiguos astronautas, estoy diciendo un anacronismo porque los astronautas no existían en el tiempo antiguo, ¿verdad? El término astronauta es un tiempo moderno, cuando se da la carrera de la exploración espacial y se desarrolla ese término. Y cuando yo llevo un término de un tiempo, de una época a otra época pasada, o lo pongo fuera de su tiempo, se da esta peculiaridad que se denomina anacronismo, es decir, usar un término que no aplica a cierto tiempo, a cierta época, ¿verdad? Bueno, entonces él dice precisamente que la Torá contenía muchos anacronismos, que decía, narraba cosas que estaban fuera de su tiempo y que contenía. Posteriormente, ya para la mitad del siglo XVIII, avanzando en la Edad Media, viene otro personaje, Jan Astruc. Este personaje es un médico también con ascendencia judía, pero que se había convertido al catolicismo por la misma cuestión de la persecución religiosa. Pero lo interesante de él es que su especialidad era médico, pero era aficionado a el estudio literario, y aplicó estos conocimientos a la Biblia y empezó a notar cuestiones curiosas. Lo que él hizo fue una obra, de hecho, el libro que él publicó lo hizo de forma anónima, hasta después se supo que era de él, y no era una persona reconocida para hablar no era un erudito, no era alguien estudioso de este tema. Vaya, sí lo era en forma autodidacta, no había tenido una formación académica, pero él su gran aporte fue que comparó los nombres dados a Yahvé y a Elohim en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y pudo identificar que algunos pasajes usaban el nombre de Yahvé para recibirse la deidad y otros pasajes utilizaban el nombre de Elohim o la palabra Elohim. Entonces, sobre esta base, este fue el trabajo que empezó, ahora sí que el primer trabajo de crítica textual, que se conoce como crítica textual, en el cual la Biblia comenzó a ser estudiada de esta manera, ¿verdad? Sobre esta base se identificó lo que se conoció posteriormente como fuentes bíblicas, ¿sí? La fuente J, son 4 fuentes en total que se reconocen. La fuente J, que viene de Yahvéista, ¿sí? Se usa la J porque pues en el lenguaje alemán no se cambia la Y, no, por la J, ¿verdad? La fuente eloísta, y esas dos fueron las primeras fuentes que se identificaron, ¿sí? Él
seguía pensando que Moisés era el autor del Pentateuco, pero él decía que había algunos documentos antiguos en los que Moisés se había basado para usar estos diferentes nombres para la deidad. ¿Sí? Él justificaba que en algunas partes dijera Yahvé y en otras partes dijera Elohim, porque suponía que Moisés había tenido acceso a documentos más antiguos en los cuales se presentaba de esa manera. Y de esa forma justificaba él esta peculiaridad en el texto, ¿verdad? Durante el siglo siguiente, los académicos alemanes tomaron su trabajo, lo desarrollaron, lo expandieron y posteriormente se iban a conocer más fuentes, aparte de las dos que se habían identificado. Y no fue hasta 1878 cuando llega el famoso Julius Wellhausen, ¿sí? quien publica su postulado muy conocido ya, lo que llama en su libro Historia de Israel, publica lo que se llama la hipótesis documentaria. ¿Sí? La hipótesis documentaria es precisamente la teoría de que la Biblia está compuesta de estas 4 fuentes. ¿Sí? Wellhausen expuso esta teoría. De acuerdo a esta hipótesis, la sección narrativa de la historia bíblica de Génesis, desde Génesis hasta Segunda de Reyes, ¿verdad? Se compone, dice él, de 4 fuentes. Ya hablamos. Ahorita vamos a expandir un poquito más sobre eso. Ahora él decía que estos documentos correspondían a periodos diferentes y reflejaban diferentes puntos de vista, intereses o preocupaciones sobre el texto. Los 4 documentos en sí fueron hilados por una persona o un grupo de personas y un editor, como lo podríamos conocer hoy en día, el cual se encargó de formar lo que le llaman el núcleo narrativo de la Biblia. Según Wellhausen, estas fuentes no nos dicen mucho acerca del tiempo o las situaciones que intentaron describir, sino que lo que nos dicen acerca de lo que creían, las creencias y las prácticas de los israelitas en el periodo en el cual fueron escritos, ¿verdad? Esa era lo que él postulaba. Ahora, aunque si bien es cierto que las fuentes, en el caso de Génesis, se hablaba de los eventos de la creación en adelante, era más bien no lo que había sucedido, sino cómo lo veían en el tiempo en el que fue escrito, ¿verdad? Y lo que hemos visto hasta ahorita, que realmente lo que a nosotros nos interesa ver desde el lado crítico, desde el lado académico, es entender la mentalidad del escritor en el periodo en el cual se realizó el escrito, ¿verdad? Porque entonces nos va a dejar ver qué es lo que realmente quería comunicar. Nosotros podemos hoy en día tomar el texto, interpretarlo, aplicarle teología, analizarlo con base a nuestra época moderna, pero en realidad eso no es la intención del texto. Esa sería la intención nuestra al leerlo, ¿sí? Pero aquellos que estudiamos la parte crítica de la Biblia, nos interesa saber precisamente qué es lo que pasaba por la mente del escritor que quería transmitir al escribir el texto, ¿verdad? El trabajo de Wellhausen causó una sensación total porque hacía a un lado la postura tradicional de la Biblia sobre la autoría divina y la inspiración de Moisés y se enfocaba simplemente a tratar de sacar lo más que pudiera de información histórica o de costumbres del texto, ¿no? Y esto aún hoy en día se discute, genera una discusión que genera debates y genera hasta pleitos por grupos conservadores y por grupos fundamentalistas con grupos académicos. El gran problema, la gran problemática de aquellos que estudiamos la Biblia, tanto, yo no digo que los cristianos o los de parte religiosa no quieran estudiar la Biblia. Sí hay el deseo, pero en mi caso voy a hablar, como siempre me pongo yo de ejemplo porque no me gusta citar a alguien más, me gusta decir mis errores y cómo los enfrenté o los superé o los corregí. Cuando yo era pastor o cristiano, desde que me convertí, el deseo siempre fue estudiar la Biblia, aprender, ¿verdad? Porque se nos enseña que la Biblia es la palabra de Dios. Si queremos tener sabiduría, pues hay que estudiar la Escritura, ¿verdad? Y se cita ese famoso versículo que si alguno te falta sabiduría, demándela a Dios, que Él la dará no sin medida a quien la pida, ¿verdad? Y obviamente todas las personas que
se dedican a leer la Biblia, a estudiarla de una u otra manera, es porque hay un amor a la escritura, hay un amor a lo que se nos ha enseñado, ¿sí? Pero ese también, cuando enfrentamos situaciones en las que, como lo vamos a ver más adelante en esta lección, la historia, la arqueología nos dan un relato de los hechos mediante evidencia histórica, y tenemos en la Biblia que se nos ha enseñado de una manera muy empírica, porque aunque es cierto que hay institutos bíblicos, digo, yo estuve en varios institutos bíblicos desde los 16 años, entré al instituto bíblico 3 años, posteriormente estudié en otro instituto, diplomados, etcétera, etcétera, inclusive fui maestro de institutos bíblicos, y siempre se nos ha enseñado de una forma, un pensamiento circular. ¿Qué quiero decir con esto? Que no utilizamos nada externo para comprobar o para respaldar las historias bíblicas. Y el gran error tal vez es pensar que la Biblia fue escrito como un libro de historia. La Biblia no fue escrito como un libro de historia, en el sentido formal como lo entendemos hoy en día, como una enciclopedia, como una biografía, ¿sí? La Biblia tenía otro enfoque y tenía otra razón de ser, que era simplemente el de registrar las andanzas de un pueblo y el Dios, cómo percibía los hombres al Dios de ese pueblo. Pero esto, si lo perdemos de vista, si no lo tenemos bien en claro, nos va a generar un problema, porque no vamos a ser capaces de entender o de asimilar cuando se nos diga la Biblia tiene errores. Yo me he topado con gente que inmediatamente se enoja y empieza a vociferar. ¿Cómo es posible que la Biblia es palabra de Dios? Desde el punto de vista de la fe, ok, la Biblia es palabra de Dios, pero desde el punto de vista histórico, y desde el punto de vista literario y crítico, es una obra literaria, ¿verdad? Y tiene errores de muchas índoles. Es lo que precisamente llevó a los estudiosos, llevó a aquellas personas que la estudiaban por una razón tal vez de fe, pero empezaron a darse cuenta que algunas cosas no se pueden explicar, que había huecos en ella, que había inconsistencias, como ya las hemos visto en las lecciones anteriores, y ellos tratan de entender por qué. ¿Por qué se daban estas situaciones? ¿Cómo fue creada la Biblia? ¿Cómo es posible que si se nos dice que es un libro inspirado, por lo tanto, ergo, pensamos que es perfecto, que no lo es, obviamente, ¿cómo es posible que tenga estas situaciones, verdad? Bueno, Wellhausen llegó a la conclusión de que había sido formada la Biblia por 4 fuentes independientes, ¿sí? Como ya vimos, el primero en hablar de ellos fue el sacerdote católico que mencionamos. Entonces, las fuentes primeras que se dedicaron fueron la fuente J, ya vista, que dijimos que debido a que el fonema de la Y se representa en alemán por la letra J, la fuente eloísta, la fuente sacerdotal, es P, pero por el alemán en Priester, en alemán, y la fuente deuteronomista, ¿sí? Las primeras 2 fuentes es muy fácil tratar, entre comillas, es muy fácil tratar de distinguirlas o separarlas dependiendo del nombre que emplean para la deidad, ¿sí? Si emplean Yahvé, pues es muy probable que sea una fuente yahvista. Si emplean Elohim, muy probable que sea una fuente eloísta, ¿verdad? Entonces, el conocimiento del nombre propio y personal del Dios de Israel, Yahvé, como se conoce en este punto, comienza para la fuente J, comienza desde la vida de Adán. Ahí en Génesis 4:26, cuando dice que Yased también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová o Yahvé en el texto, ¿verdad? Recuerden que la vez pasada hablábamos de eso, que mientras que en los primeros capítulos de Génesis se nos dice que se conocía el nombre de Yahvé porque los hombres comenzaban a invocar el nombre de Yahvé, posteriormente en Éxodo íbamos a ver que no era así, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a las fuentes P, sacerdotal, y E, eloísta, el nombre de Yahvé no se conoce sino hasta que se le revela a Moisés previo al Éxodo, cuando Yahvé lo llama ahí, estando en el monte, y se le aparece una zarza ardiendo, ¿verdad?
Ahí según Éxodo 6, del 2 al 3, este pasaje se le asigna a la fuente sacerdotal, ¿sí? Le dice que la deidad aparece como Moisés y le dice que su nombre es Yahvé. Entonces le dice, Dios también le dijo, yo soy Yahvé el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, como el Shaddai, Dios Todopoderoso, que en aquel entonces se creía que era la traducción, ¿no? Pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé, ¿sí? Entonces, similarmente ocurre en otros pasajes como Éxodo 3, del 13 al 16, el cual se le asigna a la fuente eloísta y se le revela el nombre de Yahvé en la época del Éxodo, ¿verdad? El Éxodo. Entonces, se dan cuenta que al haber diferentes fuentes, cada uno de ellos ponía con su visión, ¿verdad? Es que tratan de separar las fuentes J y E, o que se separan, se pueden analizar para identificar sus características, sus estilos y su terminología, ¿verdad? Ahora, las principales, vamos a ver cuáles serían las principales características de la fuente J. La primera que vamos a ver, se pone que empieza con la historia de la creación en Génesis 2:4, el segundo relato de la creación, y los académicos lo identifican de la manera siguiente. Aparte de utilizar el nombre personal de Yahvé, que se traduce en español como el Señor, la fuente J tiene un estilo de escritura vívido y concreto. Yahvé se le describe como de una forma antropomórfica. Ya en alguna lección anterior habíamos hablado de esto, ¿verdad? Que en el segundo relato de la creación, a Dios se le describía como una persona más en la tierra, ¿verdad? Así, por ejemplo, en la fuente J, Yahvé cierra la puerta del arca al entrar Noé, en Génesis 7:16. Yahvé huele el sacrificio que Noé ofrece después de la inundación en Génesis 8:21. Yahvé también directamente va y negocia con Abraham allá en el capítulo 18 de Génesis, del 22 al 32, cuando negocia con él para ver si a causa de 40 justos destruía Sodoma y Gomorra o no, y le va bajando, empiezan a negociar Abraham con Yahvé, ¿verdad? También Yahvé encuentra a Moisés y trata de matarlo en Éxodo 4:24. Entonces, la fuente J presenta a Dios de forma más humanizada, ¿verdad? Con características, atributos humanos. Un dato curioso, en la fuente J, el lugar en donde Moisés y los israelitas hacen el pacto con Dios es en el monte Sinaí, ¿sí? ¿De dónde procede la fuente J? Bueno, los académicos, es difícil, es muy difícil tratar de rastrear los orígenes porque estamos hablando de miles de años atrás, ¿verdad? Y de lo cual no se encuentra mucho material escrito, pero a través de análisis y a través de muchas cuestiones que vamos a empezar a ver, los académicos se tratan de identificar los detalles literarios del texto para ver de dónde vienen, ¿verdad? Piensan que una clave para la datación de esta fuente se puede encontrar en la descripción que hace la fuente J de la tierra prometida a Israel. Ahora, en esta fuente J, Yahvé le promete a Israel la tierra que se extiende desde el río de Egipto hasta el Éufrates, ¿verdad? Si hacemos un análisis, vamos a ver que le promete a Abraham eso. Y esos son los límites de Israel durante el tiempo de los reyes David y Salomón, ahí por el siglo X, ¿verdad? Además, de acuerdo a la fuente de la teoría clásica, lo más probable es que J sea alrededor del siglo X. El escritor de la fuente J busca justificar la posesión de Israel de los reinos que tiene, presentándolo como un cumplimiento de las promesas de Yahvé a sus ancestros en los tiempos antiguos, ¿verdad? Aquí es muy importante notar, y esto quisiera hablar un poquito del tema sin entrar en mucha profundidad, pero nada más para empezar a abrir el hilo. Cuando hablamos de profecía en la Biblia, tenemos la idea, o se nos enseña muy comúnmente en el ámbito religioso, que un profeta hablaba, lanzaba una profecía porque Dios le revelaba como un vidente, como una persona que tiene una bola de cristal y ve lo que va a suceder, ¿no? Entonces pensamos en la profecía como una revelación de Dios que se va a cumplir con el tiempo, ¿verdad? Y que fue escrita y que se cumple posteriormente y se da un cumplimiento, ¿verdad?
Pero la realidad es que la mayoría de las profecías que se escriben en la Biblia son de tipo post-eventum. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron escritas cuando ya se había cumplido. Es decir, sucede algo, sucede un evento y alguien lo relaciona, lo liga con una profecía y dice, es que en aquel tiempo el profeta profetizó y dijo esto y ahora se cumplió. Pero cuando se escribe es porque ya había sucedido. Inclusive, por ejemplo, sucede igual con las palabras de Jesús cuando Jesús va y ve y llora por Jerusalén y les dice, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina a los pollitos? Y de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra, ¿verdad? Pero cuando se escriben esas palabras, en el Evangelio ya había sucedido la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Entonces alguien ve la destrucción y dice, es que Jesús había dicho una profecía y tuvo un cumplimiento, ¿verdad? No es un relato cronológico, es decir, no es algo que dice, por ejemplo, digamos, alguien estaba registrando las palabras de Isaías y las escribe y queda ahí registrado, y pasan 200 años y luego viene otro profeta o otro escritor y dice, aquí se cumplió lo que había dicho Isaías en aquel tiempo. No sucede de esa forma. La mayoría de los libros fueron escritos cientos de años después de que había sucedido, ¿verdad? Por ejemplo, el libro del profeta Samuel se cree que se escribió hasta 300 años después de haber muerto Samuel, ¿no? Entonces, cuando se habla del cumplimiento de una promesa, de una profecía, se tiene que tener muy en cuenta que muchas veces se está hablando de un evento que ya había sucedido para el tiempo que se está escribiendo, ¿no? Bueno, este es un pequeño paréntesis. Posteriormente, cuando veamos los libros apocalípticos, vamos a entrar más a fondo. Dijimos entonces que la fuente J parece estar alrededor del siglo X, ¿verdad? Y que se fue escrita con la intención de justificar de que ahora había un reino que poseía todas esas tierras porque había sido una promesa que se le había dado a Abraham, ¿verdad? Entonces, respecto a la división de Israel, la división de Israel entre el reino del norte y el sur después de la muerte de Salomón en 922, lo vamos a ver cuando vaya por la lección 14 ya más adelante, ¿verdad? Entonces, así se concluye que la fuente J fue probablemente compuesta alrededor del siglo X y fue realizada en el reino del sur, porque debemos de recordar que el reino del sur era el que invocaba el nombre de Yahvé, el reino del norte invocaba el nombre de él, ¿no? De ahí derivan los nombres como Peniel, Samuel, Daniel, todos los que terminan en él es porque tienen alguna relación con el reino del norte. Pues que tiene que ver con Yahvé, ¿no? El caso de Ismayahu, todos estos profetas que terminan en estas últimas letras ya. Bueno, ahora la fuente eloísta aparece por primera vez o se identifica su comienzo en Génesis 15. Y esta es una de las fuentes que están más fragmentadas, es decir, hay pedazos por aquí y por allá y es muy difícil de aislar. Pero los críticos de estas fuentes también han logrado identificar las características principales de la fuente. La fuente usa el término, como dijimos, usa el término Elohim para referirse al Dios de Israel. La palabra Elohim está en forma plural y como tal significa poderes divinos, poderosos o deidades en plural, ¿sí? Aunque para cuando se refiere al Dios de Israel siempre se acompaña en forma singular, ¿verdad? Y usualmente es traducida en la Biblia en español como Dios. Entonces, cuando ustedes estén leyendo en la Biblia y vean el Señor, pueden estar casi seguros que en el original dice Yahvé, pero cuando vean Dios, pueden estar casi seguros que en el original dice Elohim, ¿verdad? Esa es una convención a la que se llegó para tratar de identificar estos dos nombres, ¿verdad? Que yo no sé por qué no dejaron el nombre tal y como estaba, ¿no? Entonces, tenemos la fuente que es más abstracta, ¿sí? Es menos pintoresca que J y tiene una visión menos antropomórfica de la deidad de Israel. Lo pone algo como a un Dios más lejano, más remoto, no tan cercano al hombre, ¿verdad? En la fuente no existen revelaciones de tipo cara a cara como cuando está Moisés en el monte con Yahvé, ¿verdad?
fuente E, Dios es un ser que no tiene por qué bajarse o al mismo nivel del hombre, ¿verdad? Utiliza solamente la forma como se comunica Dios en la fuente E es a través de los profetas y de los mensajeros al malajim. ¿Ah? Entonces, de esta misma manera, la fuente E enfatiza el rol de Moisés como un profeta y describe a Moisés y a Miriam como tales, ¿verdad? Como profetas. La fuente E se refiere, lo curioso es que la fuente E utiliza o llama al lugar en donde Moisés hizo el pacto con Dios, Moisés y el pueblo, como el monte Oreb. La fuente J lo llama como el monte Sinaí, pero para la fuente E es el monte Oreb. Entonces ahí hay una pequeña discrepancia, ¿verdad? Ambos montes no se sabe dónde están, la realidad. El monte se han hecho muchas especulaciones y en aquellos tiempos de la reina Catalina dijo y realizó un viaje a Tierra Santa, que en aquel tiempo dijo, aquí está el monte Sinaí, yo lo encontré y se quedó por tradición que ahí es donde estaba, pero en realidad donde se marca que está el monte Sinaí no es ese lugar, ¿verdad? Eso es una convención de tradición, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿de dónde procede la fuente E? La fuente procede de las tribus del norte, porque dijimos que ellos clamaban a él, de donde proviene Elohim, ¿verdad? Y la teoría clásica nos dice que esta fuente fue compuesta alrededor del siglo IX, antes de nuestra era. Entonces, de acuerdo a la hipótesis documentaria, la fuente J y E fueron combinadas posteriormente en el siglo VIII, formando una fuente JE, y esta del Pentateuco. Esta narrativa incluye la creación, la historia temprana de la humanidad y los ancestros de Israel, es decir, los patriarcas y matriarcas, ¿no? En Génesis, la historia de Moisés, el Éxodo, Egipto y a las andanzas de Israel en el desierto en Números. Eso es lo que conforma la fuente JE. El escriba, obviamente anónimo, o auditor que combinó estas fuentes, pues no quitó los pequeños conflictos o los roces o las redundancias o las contradicciones como lo hemos visto en las lecciones anteriores, ¿verdad? Entonces, la hipótesis documentaria de Julie Wellhausen considera dos fuentes adicionales, aparte de la J y la E, la fuente D, la sacerdotal, y la fuente P. La D, principalmente es el libro de Deuteronomio, que se supone que son 3 discursos que da Moisés a los israelitas antes de morir, ¿verdad? Entonces se ponía a entrar a la tierra prometida. El libro de Deuteronomio claramente refleja el interés de asentarse en un lugar y por lo tanto es posterior a la vida de Moisés, ¿sí? Porque durante toda la vida de Moisés nunca se asentaron en una parte, ¿verdad? La principal característica de la fuente deuteronomista, la fuente D, es que ayuda a los académicos a fijar su adaptación basándose en la insistencia de que un santuario central es aceptable allá, ¿sí? Esto es lo que nos indica o les indica a los académicos, a los eruditos, alrededor de cuándo fue formado. El hecho de que la fuente deuteronomista insista, hagan tanto hincapié a lo largo de sus escritos que para Dios solamente es aceptable un santuario, nos deja ver que esto tuvo que haber sido alrededor de la reforma religiosa del rey Josías en el 622 antes de la era común. Por esta razón, los críticos de las fuentes datan a la fuente de Deuteronomio en su forma final no más tarde que finales del siglo XVII, ¿verdad? Sin embargo, también refleja las tradiciones del Reino del Norte, debido a que el Reino del Norte fue destruido en 722. Y los críticos de estas fuentes concluyen que Deuteronomista, lo voy a llamar D por sus letras, fue originalmente compuesta en el Reino del Norte y con la caída del Reino del Norte fue llevada al Reino del Sur, guardada en el templo y posteriormente fue descubierta. Y es la narrativa que tenemos ahí de que el rey encontró el rollo de la ley y fue leído a todo el pueblo, entonces empiezan las reformas religiosas, ¿verdad? Al final del siglo VII, perdón. No sé por qué se me fue el número 17, pero sí, es a finales del siglo VII. Y entonces,
por último, la fuente P, es la fuente P sacerdotal, la cual se encuentra mayormente en Levítico y la mayoría de números. ¿Sí? Esa es la que constituye la fuente P. Y la mayor característica de P es la preocupación que se tiene por las instituciones religiosas. Es decir, todo lo que tiene que ver con el servicio del templo, los sacrificios, la celebración de las fiestas, el Shabbat, la circuncisión, la Pascua, las restricciones dietéticas, ¿sí? Lo que pueden y no pueden comer, el sistema ritual de la pureza e impureza, así como se les decía que debían de hacer tal cosa para limpiarse, como las mujeres, los hombres, como debían ser tan limpios, la santidad ética y la santidad del culto, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la implementación del servicio en el tabernáculo, en el templo, las leyes, del levirato, todo eso es atribuido a la fuente P, la fuente sacerdotal. ¿Por qué? Porque se cree que los sacerdotes fueron los que se encargaron de escribirla, ¿verdad? Ahora, este sistema que tenemos en donde se nos da una serie de leyes, ¿ah? Y dice, esto se tiene que hacer así, el cordero se tiene que matar de esta forma, lo receréis así, esta y esta cual manera. Entonces, todas estas cuestiones es como quien dice lo que los sacerdotes escribieron como su constitución, ¿verdad? Es decir, así tiene que ser el servicio y esto es lo que tiene que ser. Y no entrará ninguno que sea cojo en el templo y todas esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenga que ver en referencia al servicio sacerdotal fue escrito por los sacerdotes o por la fuente sacerdotal, ¿verdad? Hay una cosa curiosa, la deidad se le refiere, hay un término que se usa como gloria, la gloria de Dios. Hoy en día estamos muy familiarizados con este término, ¿verdad? Hay muchos términos en la actualidad que nosotros les asignamos un significado en base a las circunstancias, en base a lo que lo rodea. Dos términos son muy importantes al estudio de la Biblia, lo que es el término santidad, santo, santidad, todo lo que tenga que ver con ese término, y obviamente la gloria de Dios es parte de eso, pero para poder darle una aplicación, para poder entender correctamente el significado, pues hay que entender a fondo lo que significa la palabra. En el caso, y es que lo digo por lo siguiente, muchas de las veces que se nos dice, siempre se nos repite, que sin santidad nadie verá al Señor. Una expresión, un versículo muy, muy mencionado, ¿verdad? Pero necesitamos entender qué significa santidad desde el punto de vista de los escritores cuando se escribió. Y la palabra santo en realidad lo único que significa es diferente. Y eso lo pueden buscar con cualquier rabino que quieran y en su interpretación teológica y demás, pero la palabra santo significa diferente, nada más. Y es en referencia a que Dios es totalmente diferente de todo lo demás. O sea, no existe nada, no hay nada como Dios y por eso dice que Dios es santo, porque Dios es totalmente diferente a cualquier otra cosa, ¿verdad? Ya después con el tiempo se le asigna una característica moral, que es decir, que si tienes que ser santo, por decir, ser santo como yo soy santo, ¿verdad? Es porque tienes que ser de la misma forma que Dios es diferente, tienes que ser diferente. Se le va dando una cualidad ética, una cualidad moral, y se le va asignando otro tipo de significado, ¿verdad? Más moral, más que depende más del comportamiento, de las acciones, que lo que realmente significa la palabra. Entonces, en este caso, la gloria de Dios se usa una palabrita que en hebreo se dice kabod. Kabod es precisamente ese término se traduce como gloria. Pero en realidad el significado de ese término en el hebreo es una especie de, digámoslo así, de cápsula en el que la deidad se metía para viajar con el pueblo, ¿sí? No sé, especie de vehículo cápsula estaba totalmente iluminado, y eso es lo que significa Kabod, ¿sí? Entonces, cuando dice que la gloria de Jehová se movía, la gloria de Yahvé se movía, era que la deidad se metía, digamos, en un vehículo luminoso y viajaba
alrededor de, seguía a Israel. Por eso dice que seguía al pueblo como una columna de fuego en la noche y como una columna de humo en el día, ¿verdad? A eso hace alusión esta palabra de gloria de Dios. Entonces, con el tiempo se da otro significado teológico que no tiene nada que ver con el significado original, ¿verdad? Y aquí me voy a parar porque no quiero entrar ya en teorías conspiranoicas de otra índole, ¿no? Simplemente es una indicación aquí de lo que significa la gloria de Dios, que precisamente sale con el uso de la fuente sacerdotal. La fuente P también se interesa en los pactos que hace Dios con el hombre, en los censos, en las genealogías. Contiene muchos textos de tipo ritual y legal, pero también incluye textos narrativos como la historia de la creación en Génesis 1. La primera historia de la creación del primer capítulo de Génesis corresponde a la fuente sacerdotal, ¿sí? Debido a que P de continuo aparece como comentarios introductorios o conclusiones. Muchos críticos de las fuentes creen que los escritores sacerdotales fueron los encargados de editar el Pentateuco al final. Es decir, que después del exilio, todos los sacerdotes se juntaron, revisaron la Torah, la empezaron a moldear, la empezaron a quitar lo que marcaba o indicaba rasgos de politeísmo, empezaron a quitar, a dejarla como un documento monoteísta y la pusieron en su forma ya conocida, ¿verdad? Ahora, Wellhausen data la fuente P de alrededor del siglo VI, posterior a la destrucción de Israel y su exilio a Babilonia. Por eso se dice, ¿verdad?, que ellos fueron los que tomaron este documento y lo editaron. Y no solamente el Pentateuco, sino toda la Tanaj, ¿verdad? Ahora, la hipótesis documentaria sostiene que P, J y E, la fuente sacerdotal, la fuente avista y eloísta, son recuentos de paralelos que hay en otras historias alrededor del mundo, desde la creación hasta la muerte de Moisés. Cada una tiene un estilo uniforme, un vocabulario dedicado, temas y un marco cronológico, ¿verdad? De acuerdo a Wellhausen, la escuela sacerdotal, junto con todo el material que ya había anterior, agregó algo propio para formar un marco narrativo, insertó algunas largas porciones de documentos del Levítico y muchos números. Así que la Torá es el resultado de 5 siglos de actividad religiosa y literaria, eso es totalmente diferente a las interpretaciones o afirmaciones tradicionales que le dan la autoridad del Pentateuco a un solo hombre, a Moisés, ¿no? Aquí estamos viendo que en realidad no pudo haber sido nada más Moisés, sino que fue un conglomerado de 4 diferentes fuentes y demasiados escritores que al final se juntaron para formar un solo documento. Alrededor del siglo Moisés vive alrededor del siglo XIV, imagínense. Entonces estamos hablando que es muy imposible que desde el siglo XIV hasta la época del exilio hubiese llegado un trabajo así por un solo hombre, ¿verdad? Hay varios términos que se usan para escribir el estudio moderno de la crítica de la Biblia en el siglo XIX. Una vez que se identifican estas 4 fuentes, se procede a hacer un análisis para tratar de determinar de dónde surgieron las fuentes. Por ejemplo, de dónde provino y qué nos quiere decir más allá de lo que está escrito. ¿Cómo podemos saber la historia de Israel antiguo? Porque hemos de recordar que hasta del siglo X hasta el siglo X se sabe muy poco del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, Edgar, ¿sí? Acá dejaron una pregunta. Norma Cañete pregunta de dónde se pueden chequear las fuentes. Te hago ahora esta pregunta porque es el tema que estás tratando, para que no se pierda el hilo. Ok, mira, vamos ahí el trabajo. Obviamente voy a conseguir la obra de Julius Wellhausen. La voy a poner a la disposición de los que están estudiando. Está en inglés y es que es muy difícil conseguir ese material en español. Y yo lo he buscado, pero no es tan fácil conseguirlo. Pero sí hay otro libro que se llama ¿Quién escribió la Biblia?, por Richard Elliott. Él tiene información también de las fuentes y dado la historia, lo mismo que estoy diciéndole yo lo pone en su libro y con más datos y con más referencias,
Y ese también lo vamos a poner ahí junto con cuando subas el video, ¿verdad? Para que ellos puedan bajar el libro y puedan tener el material de referencia, ¿sí? Entonces, todo esto, yo, no es trabajo de una sola persona, y aún hoy en día se siguen, ya hoy en día la teoría de Wellhausen no está totalmente, vaya, está un poco obsoleta, ¿sí? Porque se han hecho más descubrimientos, han salido otros eruditos que sacan otras teorías nuevas y que cuadran más con la estructura de la Biblia, etcétera. Entonces, que en el caso de las ciencias, toda ciencia es una metodología de investigación, y simplemente cuando encuentras una causante diferente, cuando encuentras, formulas otra hipótesis y tienes manera de respaldarla, te das cuenta de que puedes adaptar o repostular lo que ya había dado como cierto, ¿verdad? Entonces, hay muchos libros, y no, es que no quisiera saturarlos con demasiados libros, porque de por sí leer un libro para un capítulo está difícil, pero sí puedo darles por lo menos 2 o 3 libros para que los tengan de referencia y puedan consultar ahí, ¿verdad? Este es un trabajo que, como lo vengo diciendo, viene desde el siglo XVII hasta el día de hoy, y cada vez se están sacando nuevas cosas, ¿verdad? Y vamos a verlo más adelante, los trabajos de Israel Finkelstein, que hablan precisamente de que el éxodo no ocurrió, los patriarcas no son reales, no son históricos. Entonces, obviamente hay diferentes escuelas de pensamiento, la escuela minimalista, la escuela maximalista, ¿verdad? Entonces, cabe o tendríamos que considerar todos los aspectos para poder formarnos un criterio personal, ¿verdad? Pero sí le vamos a poner ahí en el link del video los libros para que los puedan bajar y puedan accesarlos, ¿verdad? Le estoy dando un pequeño resumen de cómo surgieron, quiénes trabajaron en ello y cómo fueron estipulando estas diferentes fuentes, ¿verdad? Entonces, espero que con eso quede contestada la pregunta. Si tienen una pregunta, háganla. La puedo contestar, la contesto aquí mismo. Si no, pues la investigamos y damos una respuesta posterior, ¿verdad? Para darles una respuesta que tenga congruencia y que les deje satisfechos, ¿verdad? Bueno, entonces, vimos que una vez que se identifican las fuentes, bueno, las autores tratan de encontrar, okay, ¿qué más nos pueden decir? ¿Qué más nos pueden dar? Te empiezas con algo que se llama crítica de las fuentes o crítica textual. Debido a que el propósito de identificar las fuentes en el texto bíblico era de acertar o de corroborar tanto como fuera posible las fechas en las cuales se estaba escribiendo, y con eso se ejerce un trabajo de reconstrucción histórica. Entonces, se juntan 3 conceptos. Se junta el concepto de la crítica histórica, de la crítica textual, ¿sí? Y de la crítica literaria, ¿sí? En algún momento estos 3 conceptos se pueden igualar en algún momento y bajo ciertas circunstancias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú estás estudiando un texto que habla de la historia, en el caso un texto de Reyes, por decir, un texto que hable sobre David, pues estás haciendo, aparte de crítica literaria, estás también haciendo una crítica histórica. Pero tú quieres saber de dónde salió, cómo surgió, también estás haciendo una crítica de las fuentes. Entonces, bajo ciertas circunstancias y bajo ciertas condiciones, se puede decir que la crítica literaria, la crítica textual y la crítica histórica es la misma cosa, solo en ciertas circunstancias, ¿verdad? Conviene cuando se empieza, considerar como cosas separadas para poder entenderlas y ya ver dónde aplica, en qué momento aplica, y llamarlas como lo mismo en tal o cual pasaje o tal o cual situación, ¿verdad? Pero van de la mano, ¿sí? En resumen, la hipótesis documentaria es un esfuerzo para explicar todas las contradicciones, dobletes y las peculiaridades literarias de la Biblia, los huecos, mediante documentos, fuentes hipotéticos, es decir, así como en el Nuevo Testamento se dice que la fuente Q, que Mateo tuvo que haber copiado de Marcos, o copió de una fuente Q, y que Mateo y Lucas le copiaron a Marcos, bueno, estas cuestiones que manejan los eruditos, es lo mismo en el Antiguo Testamento. Se trata de entender de dónde salieron, cuál es el siguiente paso que dar y cómo entender esta historiografía, ¿no? Ahora, cuando se les asigna fechas a las fuentes, entonces se procede a revisar las diferentes etapas de la historia
en la historia, precisamente en la historia religiosa de Israel. ¿Sí? A la crítica de la fuente se le conoce como crítica histórica porque es una herramienta para accesar a la historia del texto y de manera final la historia de la religión israelita, ¿verdad? La hipótesis documentaria de Wellhausen era sutil y brillante, pero sí tenía ciertos detallitos que en la escuela alemana del siglo XIX dejaban un poco que desear. Ejemplo de ello, la creencia de la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo, ¿sí? Porque en ese momento, cuando se dio, inclusive Julius Wellhausen estaba convencido de que el cristianismo era superior que el judaísmo. Pero aparte de eso, también se creía que el protestantismo era superior que el catolicismo, ¿sí? Entonces, Wellhausen caracterizaba al judaísmo como un judaísmo degradado, o sea, que degenerado, al final del periodo bíblico como un árbol muerto, torcido y ya pervertido, ¿sí? Y tenía cierto desdén por los sacerdotes, el culto, el ritual, o sea, no se metía en esas cuestiones, ¿verdad? Entonces estaba más convencido de que el catolicismo contemporáneo había evolucionado y era mejor que el judaísmo, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones son evidentes a la hora de datar las fuentes y describir las etapas de evolución de la religión de Israel, ¿sí? Y, por ejemplo, los académicos anteriores a Wellhausen pensaban que la fuente P era una fuente temprana que atestiguaba las prácticas rituales que encuentran paralelos en los vecinos de Israel, Canaán y todos esos detalles, en Ugarit, en el pueblo del antiguo cercano oriente, pero Wellhausen afirmó que P tenía que ser una fuente más tardía, a finales del siglo VI o V, debido a su obsesión con el culto y el ritual, representaba una regresión degenerada y llena de culpa de la religión judía, ¿verdad? Entonces, algunas de las conclusiones que tenía Wellhausen impulsaban no por el estudio, sino por tu propia percepción. Lo que sucede cuando uno, y es muy difícil aislar, ser objetivos sin imprimir en nuestro estudio los pensamientos propios, ¿ya? Por eso digo que es muy difícil para una persona quitar lo dogmático, separar lo dogmático del estudio académico, porque en algún punto chocan, ¿sí? En algún punto hay roces. Entonces, no era la excepción. En el caso de Julius Wellhausen tenía cierto recelo por los judíos y lo demostraba de esa manera, ¿verdad? Aunque él mismo era de ascendencia judía, ¿no? Pero él estaba convencido que ya al final del periodo de Israel se había degradado el judaísmo, ¿no? Bueno, posteriormente regresaremos a este debate y hablaremos más sobre esto, ¿verdad? Pero debemos recordar, ¿perdón? Un momentito. Normita hace una pregunta. Ella dice que, dado que hay tanta literatura con datos hipotéticos como lo que mencionaba, ¿cómo nos podrías orientar tú para poder filtrar la información y poder obtener lo más confiable, lo más sano en cuanto a estas hipótesis? No tomar cualquier hipótesis. Bueno, la primera recomendación sería investigar quiénes son los eruditos o los académicos de más renombre, ¿sí? Siempre entre todos los académicos va a existir un experto, ¿verdad? El experto en cuestiones ugaríticas, por ejemplo, como el profesor Gregorio del Olmo, ¿verdad? O sea, este estudio es tan complejo que vas a encontrar expertos para cada etapa de la historia, ¿sí? Habrá alguien que sea experto en el siglo X, nada más, y si lo sacas de ahí, a lo mejor sus opiniones no son tan válidas como las que tiene para el siglo X, antes de la era común. Habrá, por ejemplo, expertos que sean eruditos por ejemplo, en deportación a Babilonia y tengan todos sus estudios orientados a eso. Entonces, cuando uno quiere saber algo, es conveniente que busque quiénes son los eruditos, quiénes son los académicos expertos en tal o cual tema, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me puede gustar mucho Piñero, Antonio Piñero, que mis respetos, una catedrático excelente, pero su especialidad es el Nuevo Testamento y él lo dice, ¿verdad? Entonces,
yo debo saber, ok, cuando quiero saber del Nuevo Testamento, pues voy a leer a esta persona. Cuando quiero saber del Antiguo Testamento, pues voy a leer a esta persona. Cuando quiero saber de una situación específica en el Antiguo Testamento, pues voy a buscar a un académico que sea reconocido para buscar información de esta persona, ¿verdad? Y sí es cierto, hay muchos. Y no hay una forma fácil más que leyendo, ¿sí? No hay una, o sea, todavía no se inventa. Estoy esperando que el Elon Musk saque su, ya sabes que Elon Musk está desarrollando una interfaz en el cual va a poder hacer una conexión entre una computadora y el cerebro, ¿no? Que era el último que, es más, estaba leyendo que está hablando de que quiere que con el interfaz ese uno aprenda un lenguaje en tiempo récord. Es decir, quiero aprender alemán y nada más me descargo el archivo de alemán al cerebro y ya sé alemán. De eso estamos hablando, y no es ciencia ficción ya, ¿eh? Hace algunos años era ciencia ficción, hoy ahorita ya no es ciencia ficción. Yo estoy esperando que llegue el día en el que queramos saber de cuál tema, agarramos el libro y nos lo metemos y ya nos metemos en el cerebro y ya somos expertos también, ¿verdad? Pero ahorita, no, ahorita hay que leer de todo. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Pues hay que nada más asegurarse, verificar por distintas fuentes que tal o cual escritor del que estamos nosotros tomando una referencia sea experto en esa área de la cual estamos estudiando, ¿verdad? Eso es lo que le recomendaría. Excelente. Acá Amos tiene otra pregunta. Él dice que sin la narrativa del Éxodo no podríamos concebir ni la nación de Israel ni la religión del judaísmo, y como efecto dominó tampoco la filosofía cristiana. O sea, todo esto que se desarrolla en el relato del Éxodo, estando el pueblo ahí en este Éxodo que se le llama. La pregunta es, si negamos la historicidad del Éxodo, teológicamente, ¿qué consecuencias podríamos ocasionar? Mira, y más adelante, casi al final de la edición, y déjame lo leo porque, pues, o sea, déjame hablar sobre eso porque es importante. Para un judío, para alguien que tiene una cultura, porque el judaísmo en este caso difiere mucho del cristianismo, mucho, porque el judaísmo no es una religión. Y hay muchos que dicen, es que Jesús no es religión. No, sí es religión. O sea, discúlpenme mucho, pero Jesús pertenece a una religión, a la religión católica o cristiana, si le quieres llamar, ¿verdad? En general, hablando de católicos, pentecosteses, de protestantes, mormones, todo lo que tenga que ver con Cristo, con el cristianismo, pertenece a Jesús, ¿verdad? Si le ha asociado con, ¿sí? Pero en el caso del judaísmo es bien diferente, porque el judaísmo, más que religión, es una cultura étnica, ¿sí? Que si bien es cierto que es una religión también, el judaísmo ahora sí que abarca todas las áreas de la vida de esa persona, todas. O sea, puede ser ateo, fíjate, como en el caso de algún profesor que conozco, pero eso no le quita ser judío y observar las fiestas y celebrarlas, porque es parte de su cultura, ¿sí? Es como ser mexicano. Y tú te das cuenta porque un judío, no importa qué país sea, dónde haya nacido, dónde viva, es judío. Puede ser mexicano, puede ser americano, puede ser latinoamericano, puede ser europeo, pero si es de descendencia judía, se considera judío y dice, yo soy judío, independientemente de qué nacionalidad tenga. Entonces, para un judío, en realidad no tiene la más mínima importancia si los relatos del Éxodo son históricos o no, porque la fe no se basa en la historia, ¿sí? La fe es algo muy personal y para nosotros sí genera un problema, porque se nos enseñó, se nos inculcó de que todo lo que estaba en la Biblia era verdad, la doctrina lo que se llama la doctrina de la inerrancia bíblica, ¿sí? Y en base a eso nosotros decimos, es que cuando yo le explico esto a cualquier persona, entonces la Biblia es mentira, es lo primero que me dicen, entonces la Biblia es un libro de mentiras. Es que no es así. O sea, la Biblia nunca pretendió decir que era la verdad absoluta, ¿sí? O sea, la Biblia
fue un libro escrito por un pueblo, para un pueblo en específico, ¿sí? Que por razones y circunstancias históricas se hizo una religión universal en el sentido de que fue una religión del imperio, se evolucionó al cristianismo y ese se fundó como religión universal, pues tuvo otras implicaciones, ¿verdad? Pero nosotros no podemos tomar de que si la Biblia no es histórica, entonces todo es mentira y todo se derrumba. No, porque yo lo dije otra vez, Dios no puede ser contenido en un libro. El momento que tú dices, ok, yo creo en Dios, pero creo también en el libro, y en algún momento lo dije yo, bueno, a veces la Biblia toma el lugar de Dios porque si no está ahí, y clásico, te lo van a decir, es que no es bíblico. Tú dices algo y dices, no, es que eso no dice la Biblia, y que en realidad no saben lo que dice, ¿verdad? O si tú dices otro punto de vista que es diferente a un dogma que te han enseñado, que te han inculcado, pues se genera una disonancia cognitiva y te paniqueas y dices, ¿cómo es posible? Entonces Dios no existe. No, es que Dios no está sostenido, Dios no se sostiene por un libro, ¿verdad? Ese es el problema. Cuando tú piensas que es así, entonces el problema es tuyo, no de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿en qué afecta en que el éxodo no sea real, los patriarcas no existieron, Noé no existió, Adán y Eva no existieron, en nada, no afectan en nada, porque al fin de cuentas lo que te está enseñando son lecciones morales, a ser una mejor persona, y eso no depende de un libro, ¿sí me entiendes? Hay gente que yo conozco, amigos que tengo que nunca han sido cristianos y son personas fantásticas, ¿no? Que la teología hoy en día nos enseña que no importa si eres bueno, y si no tienes a Cristo te vas al infierno, bueno, eso es teología nada más. Entonces, ¿qué implicaciones teológicas tiene? Pues depende cuál sea tu teología. ¿Por qué? Porque hay infinidad de teologías, ¿sí? De hecho, yo soy de la creencia que cada persona desarrolla su propia teología. Y el problema es querer que todos tengan mi teología. Ese es el gran problema. Ahí es cuando está mal. Ahí es cuando ocurren los pleitos, las peleas y las demás cuestiones que se empiezan a debatir de la fe y que no, es que estás mal y que la Biblia y que te vas a ir al infierno por alterar la palabra. Además, la otra vez me dijeron que no tenía yo autoridad de enseñar la Biblia porque no era cristiano. O sea, yo la puedo enseñar independientemente que sea cristiano o no, ¿verdad? Estoy enseñando la parte histórica, ¿sí? Estoy enseñando la parte académica. No te estoy dando una predicación que también te la puedo dar porque fui pastor por 6 años y ministro por casi 30 o más de 30 años, ¿verdad? Pero si yo, en el punto que yo digo, mi teología es la única verdad y todos te tienen que estar de acuerdo con esa verdad, entonces ya estoy yo teniendo un problema, ¿verdad? Porque ni siquiera Dios era así en los relatos. Que yo decía la vez pasada, les explicaba. Dios destruyó al mundo, por ejemplo, en la inundación, la historia de la inundación, destruye al mundo, no por idolatría, ni porque no le adoraban, sino por la cuestión de la maldad, ¿sí? Por las cuestiones morales que atentaban contra la misma humanidad y la civilización. Entonces, en otras cosas, Dios no castiga a las naciones extranjeras porque no le adoran, nomás el que castiga es a Israel, ¿verdad? Cuando lo desobedece, cuando tiene idolatría en el mismo registro, ya después se evoluciona y se hace el Dios de toda carne, entonces ya es diferente. Pero el punto es de que ni siquiera la Biblia tiene una teología única, y ese es el otro error que se nos ha hecho pensar. Se nos dice, es que la Biblia tiene una unidad desde Génesis hasta Apocalipsis. No es cierto, no es cierto, porque todos los libros son diferentes. Cada libro tiene su propia teología, y por eso batallas bastante para entender o para hacer coincidir un libro con otro, porque tiene que ser una serie de malabares y que no, es que mira, y un análisis filosófico y demás para poder decir, es que es la unidad. Entonces, la teología yo la desarrollo en base a mi relación con la deidad. Yo digo, ok, pues, y puedo estar de acuerdo con la Biblia, decir, en esta parte yo creo que Dios es mi sustento, Dios es mi amparo, mi fortaleza, como dice el salmista, y es válido para mí.
es válido para mí. El problema está cuando yo lo trato de imponer por otra persona y decir, no, es que tú estás mal y es así como yo digo. Edgar, Normita acá aporta. Entonces, lo que intenta mostrar es que los relatos bíblicos son construcciones literarias con el propósito de dar una enseñanza moral. Exacto. La Biblia es un libro de fe. Es un libro la Biblia es un libro, es la percepción de los autores de su relación, de relación de Dios con el pueblo, con ellos, cómo su Dios trataba con ellos a través de la historia. Y los registros que tienen no necesariamente tienen que ser históricos. Jesús, ¿cómo enseñaba? A través de parábolas. Todas lo que contó Jesús no más decir que eran situaciones reales. Yo creo que el detalle está en la enseñanza moral, lo que es para nosotros lo moral y lo que era antiguamente. Porque hay cosas que nos espanta en la Biblia hebrea en estos tiempos, pero quizás en el tiempo antiguo era algo cotidiano, algo común y corriente. Sí, mira, yo le contestaba a alguien en uno de esos tantos debates que salen por ahí. Nuestra moralidad, la moralidad que tenemos hoy en día, no es la misma moralidad que tenía Abraham, ¿sí? No es la misma moralidad que tenía Isaac, Jacob, ni siquiera Isaías, ¿sí entiendes? Porque la moralidad es subjetiva, cambia con la persona también igual, por eso la teología también es personal de cada persona, cambia. Entonces, la enseñanza que da más allá de las reglas, más allá de los dogmas, más allá de los rituales, más allá de las órdenes, es la enseñanza moral que te deja lo que es universal, ¿verdad? Y hablando de eso, o sea, hay muchos libros también que no son la Biblia, que hablan muchas enseñanzas parecidas. La regla de oro, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan, o trata a los demás como quieres ser tratado. Es un principio también que se encuentra en el budismo o en el hinduismo. Entonces, es una ley moral universal. Y hablamos de la ley moral en las lecciones anteriores, en la cual la deidad es, en el punto de vista del monoteísmo, la deidad es completamente buena y su voluntad es perfecta. El hombre es el que, mediante el uso de su libre albedrío, ¿cómo le dicen? Autonomía moral, puede atentar, ir en contra de esa voluntad moral de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo relatamos eso? A través de las historias. Al último, ¿qué importa si fueron reales o no fueron? La historia está ahí, la moral está ahí, es como las fábulas de Esopo. No me vas a decir que en realidad existía una tortuga que hablaba con una liebre, ¿verdad? Los animales, exactamente igual que en el libro de Génesis, que la serpiente habla, pero en la fábula del Esopo lo que importa no es tanto que si fue real o no fue real la historia, es la enseñanza moral que te dejó esa historia, de ser honesto, de ser recto, de no hacer trampa, de no decir mentiras, de que al que hace mal le va mal. Esa enseñanza moral es la que tiene la escritura también bajo la visión de los escritores del Antiguo Testamento. Y es lo que realmente intenta recalcar, es que en ninguna parte la Biblia intentó decir que era el único libro y que era la única verdad absoluta. Eso fue alguien que lo tomó y lo usó como bandera para dominar un imperio, y la religión fue lo que hizo, la agarró como un arma de dominio. ¿Sí? Edgar, disculpa, acá tengo una pregunta de Carlos López Serrano. Él dice, ¿las teorías de Wellhausen fueron superadas o actualizadas por biblistas como Rumer o Sanders? De hecho, sí, lo que te digo, ahora ya nacen otros críticos, otros eruditos, otro de ellos fue Hermann Gunkel también, que vienen después de Hausen, se paran sobre su trabajo y dan un siguiente paso. Si te dije, yo creo que él todavía no ha entrado cuando comenté que el día de hoy la hipótesis documentaria está un poco obsoleta. Sin embargo, se siguen nombrando las fuentes. O sea, hay ciertas diferencias, ciertas cosas que cambiaron en el estudio moderno o en la postulación de la historia moderna referente a la escritura, que ya no está, digamos, actualizado Wellhausen. Hay otros autores, hay otros
eruditos que salen, y como te decía también en el caso de Finkelstein, hay otros que se van al extremo y te dicen, todo lo del Antiguo Testamento es una invención, ¿sí? Es un extremo, la escuela minimalista, ¿no? Más sin embargo, cuando dices eso, corres el riesgo de que después hay un hallazgo y te dicen, ya ves, no, que te entonces, como decíamos, siempre que hablamos del estudio crítico, tenemos que decir, la teoría tal o cual dice esto, ¿sí? Hay una línea de pensamiento que nos marca esto, ¿sí? Porque no podemos cerrarnos, no podemos cometer el mismo error, decir, esta es la verdad absoluta, la hipótesis documentaria es la verdad absoluta, no, es una hipótesis también, que ha sido mejorada, ha sido actualizada, ha sido cambiada con el paso del tiempo. Entonces sí hay nuevos académicos, y como decía también Hermann Gunkel, que le íbamos a hablar traté de conseguir un libro de él, pero hasta ahorita no lo he conseguido, pero él hablaba sobre identificar los géneros y las formas dentro de un escrito, ¿verdad? Y fue quien dio el siguiente paso, porque hablamos de crítica histórica, hablamos de crítica literaria, y hablamos de crítica textual, y Hermann Gunkel salió con la crítica de la forma. Entonces él estaba tratando de identificar figuras aún más antiguas que las fuentes JEPID, ¿no? De dónde habían salido. Decía, ok, estas tuvieron que salir también de otra parte, no más salieron así. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que él descubrió es que en los géneros, la Biblia también se divide en géneros. O sea, hay formas cientificadas, por ejemplo, los himnos, un género, las leyes rituales es otro género, los proverbios es otro género, historias populares o poemas, leyendas, canciones y fragmentos de mitologías. Un fragmento de mitología, hablábamos que la Biblia, al menos en el libro de los primeros capítulos de Génesis, no tenía mitología. Sin embargo, viene este personaje Gunkel dice, no, sí tiene un poco de mitología, porque el capítulo 6 de Génesis, del 1 al 4, es una historia sobre los dioses. Cuando dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse en la tierra, les nacieron hijas, y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres hermosos tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, acuérdate que dijimos que la mitología tenía que involucrar la vida de un Dios, ¿no? Entonces, él dice, Gunkel formula y dice, este pedazo, este capítulo es una mitología. Entonces, mediante estas consideraciones se reevalúan, se van haciendo nuevos postulados y se va reclasificando, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, como te decía yo, ver quién es la mayor autoridad sobre cuál o tal tema, ¿verdad? Porque algunos hacen un trabajo y resulta que ya está obsoleto porque salió alguien más y lo actualizó y dijo, no, está mal, estas son las razones por las que estoy postulando una nueva teoría. Edgar, bueno, gracias. Rodrigo Garrido te recomienda que también puedas analizar a Humberto Cazzuto y su visión de la hipótesis documentaria. Claro. Así es. No, digo, ¿por qué hablamos de Wellhausen? Porque fue quien comenzó esta obra, ¿sí? Y es como quien dice, básico que conozcamos de él, ¿verdad? A medida que vamos avanzando, se va a hacer referencia a otros autores. Y si tú ves, conforme hemos ido avanzando, he ido haciendo referencia a otros autores. Empezamos haciendo referencia a Jessica Kaufman, ¿verdad? Hicimos referencia a Sarna, ahora estamos haciendo referencia a Wellhausen, el siguiente capítulo va a salir, o sea, vamos a ir avanzando, ¿verdad? Y sí, definitivamente Humberto es una autoridad, ¿no? Y de los clásicos, ¿no? Ahora, también, como mencionabas tú a Romer, también, Romer, mi respeto, es un académico de los más reconocidos hoy en día, ¿verdad? Y también, por supuesto, que hay arqueólogos que son los que están directamente, aparte de Finkelstein, que están directamente en los hallazgos, ¿no? Y postulan sus propias teorías. Acá tenemos a Edgar, que pregunta, si el propósito de la Biblia es ser una construcción moral, ¿esto le quitaría esencia de ser un libro sagrado para el cristianismo? No, porque la moral está intrínsecamente ligado con la santidad humana, ¿sí? Acuérdate que mencionamos precisamente que para el libro de Génesis, las dos historias de la creación, la vida humana es sagrada para Dios.
Entonces la moral precisamente pretende conservar esa santidad, o pretende que el hombre conserve ese nivel sagrado de haber sido creado a la imagen de Dios. Entonces, no tiene nada que ver la historicidad con la moral, nada, se mantiene la moral. Ok, hasta ahí las preguntas. Ok, bueno. Vamos a tratar de avanzar un poquito. El material que no está bastantito largo. Esta lección son como 15 hojas. No las voy a ver todas porque verlas en una hora o dos ni siquiera vamos a alcanzar. Entonces voy a tratar de avanzar. Nomás voy a mencionar algunos puntos más adelante y vamos a ver si hay más preguntas. Se hablaba de Gunkel. Gunkel viene y dice que hay géneros en la Biblia. Y dentro de eso se identifica historias etiológicas. Identifica por lo menos 3 diferentes formas. Leyendas, él le llama leyendas etnológicas que explican el origen de un pueblo. Después identifica leyendas etimológicas que explican el origen de un nombre. Y por último identifica leyendas ceremoniales que explican el origen de un ritual. Estas formas obviamente vienen de, como usted cree que vienen de tradiciones orales. Cómo se mantuvo, esta comunicación, cómo se dio de forma oral, ¿sí? Y de esta manera los escritores bíblicos recibieron estas tradiciones, ¿verdad? Sin embargo, Gunkel mantuvo que era más importante la función de una forma que los eventos que contenían de forma, es decir, y él acuñó el término situación de la vida, que es otra frase que tenemos que tener bien en cuenta, que en alemán significa Sit im Leben, que lo que significa es que para poder comprender un pasaje, un texto, necesitamos entender su situación en la vida, es decir, todo su entorno histórico, el entorno moral, el entorno político, todo lo que tiene que ver con cuando fue redactada esa. Y a eso se le llama Sit im Leben, que es una frase en alemán que precisamente significa situación en la vida. Y esto es lo que nos dice acerca de la historia y la cultura de los antiguos israelitas. Si, por ejemplo, pudiéramos nosotros determinar que un género funcional en particular, en un contexto, por ejemplo, litúrgico, ¿verdad? En el santuario, por ejemplo, o un contexto oficial, las leyes de Moisés, podemos aprender con ello acerca de la historia o de la religión del pueblo de Israel, ¿verdad? Por lo tanto, la crítica de la forma, o al hacer una crítica de esta forma, no solo estaba contento con identificar los diferentes géneros, sino que estaba interesado con identificar la función, el por qué se daba esto, el contexto cultural, el contexto en el cual había sido desarrollado. Y esto nos daba a la vez una ventana histórica al antiguo Israel. Entonces, vemos que a través de todas estas herramientas, la crítica textual, la crítica literaria, la crítica de la forma, ¿sí? La crítica del género, todo esto nos permite ir entendiendo las diferentes capas o estratos o etapas de la formación del texto bíblico, ¿verdad? Ahora, todo eso, este tipo de crítica lo que hacía es que enfatizaban el estudio de la vida y del material histórico que contenían la Biblia, ¿verdad? Que es al fin lo que los académicos querían. Ahora, fíjate que se da una situación. En el siglo XIX, con el auge de la arqueología, y creo que en alguna vez, en algún otro diplomado lo tratamos esto, la intención era, ¿qué hacen los arqueólogos cristianos? Porque por ahí surge una pregunta. ¿La arqueología bíblica existe? Y por ahí vi una serie de preguntas y debates al respecto, ¿verdad? Pero fíjate lo curioso. En el siglo XIX, con el auge de la arqueología, se lanzan todos los arqueólogos cristianos y dicen, bueno, vamos a validar, vamos a encontrar los hallazgos arqueológicos que nos comprueben la Biblia, ¿sí? Y esa fue la intención. Se lanzaron diferentes hasta frailes, profesores de universidad, siendo cristianos, hasta predicadores iban a Jerusalén a tratar de encontrar evidencia de que corroborara las historias bíblicas, ¿no?
trata de encontrar los carros de Faraón ahí en medio del Mar Muerto, ¿no? No sé si has visto las imágenes que sacan abajo del agua, que los carros, una total estafa, ¿no? Pero ese era el propósito de la arqueología en este momento, en el siglo XIX, tratar de comprobar o encontrar las evidencias para comprobar que la Biblia era exacta. ¿Ese era Ron Wyatt? Sí, ándale, sí, Ron Wyatt. Y luego le sigue ahora el pseudoarqueólogo moderno Michael Root. El caso es de que era tan el afán por comprobar que la Biblia no tenía errores, y que si la Biblia había dicho que, si la Biblia dijera que Jonás se tragó a la ballena, estuvieran buscando evidencia de ello, ¿verdad? Entonces se lanzan a tratar de buscar esto, y sucede algo, que encuentran evidencia, pero muchas veces esta evidencia contradice o no está exactamente igual que la narrativa bíblica, ¿no? Uno de los ejemplos, pues la estela de Mesa. La estela de Mesa narra el episodio de la guerra de Moab contra los 3 reyes, ¿no? Entonces, mientras que lo que sucede en el capítulo 3 de Segunda de Reyes, mientras que en la historia bíblica, pues obviamente ponen a los ganadores como los 3 reyes, ¿no? Que habían ido a pedir consejo al profeta Eliseo, y ya les dice cómo ganaran. En la parte arqueológica, histórica, la evidencia que presenta la estela de Mesa es de que fue al revés. Entonces ahí tenemos una contradicción, ¿verdad? Mientras la Biblia dice que ganó el pueblo de Dios, la estela de Mesa dice que ganó Moab. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Pues la evidencia arqueológica está ahí, ¿no? Que sea verdad, pues es un registro histórico. Entonces, en algunos de los casos, la evidencia arqueológica no podía sostener la historicidad de tal o cual pasaje de la Biblia. Hasta el día de hoy, por ejemplo, se debate entre si David existió o no existió. Y pues si no, es que ahí está la estela de David, ¿no? Que menciona el nombre, pero en realidad dice casa de David, pero no menciona, no es suficiente, ¿no? No hay evidencia de que los reinos de David y Salomón hayan sido tan esplendorosos, sobre todo el Salomón, que ha sido tan esplendoroso como lo narra la Biblia. Entonces se empieza a dar esta cuestión, y lentamente empieza a evolucionar la arqueología, donde inicialmente pretendía comprobar, ¿verdad? Que la Biblia tenía verdad. Ahora ya no le importa tanto comprobar, le importa más encontrar la cultura, no nomás de la Biblia, después pasó por diferentes nombres, arqueología siria, y así que en realidad es simplemente una rama de la arqueología, ¿no? Que ya no le importa tanto comprobar si la Biblia está correcta, sino encontrar evidencia de la historia antigua, ¿sí? Entonces eso se da y causa, en algunos causa vaya, que pierdan interés, ¿sí? Vaya, si la Biblia no es histórica, o como alguien hizo la pregunta, entonces ya no podemos confiar en la Biblia. Pues en realidad la Biblia nunca pretendió ser histórica. Quien la hizo parecer histórica fue el mismo hombre, ¿verdad? Entonces es como la persona es como cuando te dicen, y hablando a través de la fe, y no es por atacar la fe, pero por ejemplo muchas veces te dicen, Dios tiene la solución para tus problemas, ¿ya? Te dicen en la iglesia. Y tú dices, ok, porque tengo un montón de problemas y voy, pero los problemas no se solucionan por arte de magia. Algunos se solucionarán en base a esfuerzo que haya, pero si no se solucionan, y yo voy a culpar a Dios porque Dios no me soluciona los problemas, ¿no? Pues eso no es así, ¿verdad? No se trata de eso, no es la intención. O como luego dicen, voy a orar, y si la oración no se cumple es porque no oraste con fe. ¿No? Te tratan de hacer sentir culpable. No, en realidad la oración pues tiene un sentido espiritual de darme ánimo, es otro diferente. Es igual, la Biblia nunca pretendió ser histórica, nunca pretendió ser un manual.
hay gente que ve la Biblia como un manual, como si fueras a encontrar un tesoro, y hay gente que te comentaba en alguna lección que dice, no, es que en la Torá, mediante un programa de computadora, si tiene un código oculto, que si tú brincas cada 3, 4 letras, encuentras un mensaje oculto. Pues no, es como una sopa de letras que tú puedes formar una palabra si te saltas unas letras y están ahí, ¿no? Pero no era la intención de la Biblia tampoco esa. Entonces, si nosotros pretendemos utilizar la Biblia para guiar nuestra vida, pero no entendemos, no separamos la parte moral, la parte de fe de las historias, pues vamos a sufrir bastante cuando estudiemos o nos diga alguien. Yo te comentaba que la vez pasada alguien se enojó conmigo porque yo le decía sobre la matanza de los inocentes por Herodes no es un hecho histórico, es una tradición. La Iglesia Católica la impuso porque la menciona el Evangelio de Mateo, mas sin embargo no hay evidencia histórica que la sostenga o que la respalde, ¿no? Y ya por eso no tiene importancia, no, pues es que el sentido era precisamente presentar a Jesús como no Moisés, como aquel que iba a libertar al pueblo de la esclavitud de los romanos, ¿no? Y por eso se le asocian este tipo de historias, ¿no? de antiguas. Entonces, el estudio crítico pretende ver la historia detrás del libro, ¿sí? Hay cuestiones muy interesantes, por ejemplo, que cuando se estudia la historia de los patriarcas, sí hay, aunque no se puede concluir que los patriarcas sean históricos, sin embargo, se han encontrado algunas tablillas que hablan o que corroboran las costumbres que se tenían. Por ejemplo, fíjate, se encontraron los textos por el académico, W.F. Albright, ¿sí? Arqueólogo. Se decía que los arqueólogos también presentan sus teorías. Y él encontró unas tablillas, había unas tablillas de Nusi y Mari en Mesopotamia, cerca del área donde se identifica en la ciudad de Abraham. Y en esas tablillas se emocionaron porque en el texto señalaban, por ejemplo, al pasaje bíblico en Génesis 15, del 2 al 4, donde Abraham le pide a su siervo Eliezer donde Abraham más bien habla con Dios y le dice, Dios, Señor, no tengo una descendencia a quien dejar mi herencia. Y luego va a venir Eliezer, que es mi criado, y va a heredarme. O sea, Abraham estaba preocupado. Entonces, precisamente se encontraron unas tablillas, la tablilla Nusi, en donde se tenía que dar herencia al esclavo, al hijo de una esclava o al esclavo a falta de una descendencia. Entonces, estas tablillas contenían costumbres que corroboraban la historia o historias bíblicas, ¿verdad? Por ejemplo, otra coincidencia también, y hablo de coincidencia en el sentido de que corroboraba la historia bíblica, también en dichas tablillas se encontraba que si la esposa estéril le daba poder o tenía que proveer una sirvienta como sustitución, ¿verdad? Para que dejara descendencia al esposo. Este escenario ocurre con 3 de las 4 matriarcas, con Sara, Raquel y con Lea, ¿no? Desde Génesis 16, Génesis 30, ahí lo pueden leer. Entonces, ciertos paralelos se dan que corroboran las costumbres de los patriarcas. Por ejemplo, en las tablillas de Mari también contiene nombres que son muy familiares, con nombres que corresponden a israelitas, como Benjamín, como Labán, como Ismael. Entonces, los eruditos bíblicos, viendo estas correlaciones entre textos y lectores bíblicas, afirmaron que los patriarcas podrían haber sido historias reales, cuyas costumbres prácticas y legales se veían comprobadas, se veían respaldadas por estos hallazgos, ¿no? Digo, esto va cambiando y cambia y surgen nuevos descubrimientos, surgen nuevas hipótesis. Yo, lo personal, estaría diciendo, bueno, yo estoy en medio, ¿verdad? ¿Pudieron haber sido históricas? No pudieron haber sido históricas. Hay quien sostiene, por eso digo que es importante una línea de pensamiento, es la que sostiene que
no son históricos, y hay otra línea de pensamiento que sí sostiene que son históricos por esta razón y esta razón. Entonces, no hay una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque en la historia está bien difícil de encontrar, ¿verdad? Y más aún, llegar a una conclusión final. Porque, Entonces, Edgar, por lo que pregunta Normita acá, ¿qué aspectos históricos se pueden ver con claridad en la Biblia? O sea, que podamos ser un poquito más certeros del 50% y que sí es algo histórico. bueno, lo histórico, por ejemplo, definitivamente ya en Crónicas. En Crónicas se intenta, Crónicas es una mirada hacia atrás, e intenta corregir o poner en claro ciertas situaciones desde Génesis hasta Reyes, ¿sí? Y Crónicas se encarga de volver a redactar, como quien dice, todas estas cuestiones. Entonces, si es algo más histórico, más ajustado, más acertado, yo diría que Crónicas, desde Crónicas, ¿sí? Primera y segunda de Crónicas, histórico. Porque ya si me dices tú, no, es que Ruth y Job, pues son escritos literarios. Job definitivamente es una novela, ¿verdad? O tipo de una novela. Y Ruth también tiene un propósito que es muy claro, el de decir que no solamente cuando Nehemías viene, si te acuerdas de la situación que Nehemías viene a reconstruir el templo y Nehemías se da cuenta de que algunos habían tomado esposas que no eran israelitas, y al fin de cuentas nacionalista, Nehemías dice, no, todos aquellos que tengan esposas que no son israelitas, déjenlas ir, denles carta de divorcio. Entonces, muchos hicieron eso, pero entonces el libro de Ruth sale como una respuesta a este tema, en el cual se trata de poner de relieve de que una mujer, aunque no sea israelita, puede también entrar dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Y especialmente lo que pretende este escrito, ¿no? Que tenemos a Noemí, quien era descendencia israelita, pero tenemos a Ruth, que era moabita, y dice, no, puede entrar al pueblo de Dios, y luego de ahí, posteriormente, esa abuela de la descendencia de Ruth viene el David, ¿no? Entonces, esa es la intención de este libro, ¿no? No es un libro histórico. Entonces, para contestar concretamente la pregunta, yo diría históricos, primera y segunda de Crónica. Gracias, Edgar. Y es que te digo, hasta ahora, no se ha encontrado evidencia, por ejemplo, del Éxodo en los egipcios. Y vaya, tú sabes que si había una civilización que guardara registros de sus eventos históricos, era la egipcia. Los egipcios registraban todo, o sea, los jeroglíficos tenían anotado si llovía, no llovía, si cosechaban, etcétera, etcétera. Entonces, no encontrar algo rápidamente, directamente, así como un archivo histórico con los egipcios, pues te pone a pensar, ¿no? Y luego las excavaciones no revelando que no es un área muy grande, porque estamos hablando de un viaje de Egipto hasta Canaán, más o menos son que como de 6 a 11 días, dependiendo, y dice la historia que vagaron 40 años, entonces tuvieron que andar dando vueltas en algún lado, pero no han podido encontrar ninguna evidencia, nada que se le relacione, entonces pues está difícil, ¿no? No quiere decir que el día de mañana a lo mejor encuentran algo y tenemos que reescribir los libros de historia, ¿no? ¿Por qué no? Lo mejor es no cerrarse a la posibilidad, pero hasta ahora no hay evidencia, ¿no? Edgar, Normita vuelve a preguntar, ¿cómo se puede demostrar de forma práctica que el libro de Ruth y de Job son literatura? Pues simplemente una es cuando ya estudias precisamente lo que estamos hablando, las formas literarias. Por ejemplo, en el libro de Ruth, el nombre de los esposos, los hijos de Noemí tienen un significado. Acuérdense que siempre se les da nombres que no son nombres propios, que tienen un significado simbólico, ¿verdad? En este caso, el nombre de los hijos de Ruth, uno significa destrucción y el otro creo que significa calamidad, algo así. No lo tengo aquí a la mano, pero de uno de ellos sí significa destrucción. Entonces, no le vas a poner a alguien destrucción nomás, porque si no, eso es un símbolo que te está diciendo que eso es una cuestión literaria que trata de decirte cómo estaba la situación, ¿no?
Entonces, se buscan ciertos rasgos, precisamente a través de la crítica textual, se buscan ciertos rasgos que te indican si el libro te está tratando de dar una moraleja, si el libro te está tratando de presentar una situación que se está dando en esa época, porque precisamente lo que busca la crítica textual es entender el contexto en el cual fue escrito el libro. La crítica literaria, la crítica textual, la crítica al texto busca entender no solamente el significado original, sino aparte del significado original, las condiciones que había cuando fue escrito, por qué se escribió. Y acuérdate que la Biblia fue escrita en diferentes situaciones, ¿no? Por ricos, por pobres, en situaciones de paz, en situaciones de guerra. El libro de Lamentaciones es un ejemplo, todo sombrío, todo triste, ¿no? En el cual te das cuenta que el que estaba escribiendo definitivamente tenía el ánimo por los suelos, ¿no? Y otros libros, como en algunos salmos, donde el ánimo es totalmente diferente, ¿no? El ánimo de felicidad, de victoria, porque eras el primero de todos los pueblos, ¿no? Entonces, hay que primero es entender la idea general, y después, cuando pasas a entender la idea general, tratar de desglosarlo y entender cada una de las partes en qué situación se estaban dando, ¿verdad? También preguntó por el libro de Job. Bueno, como aporte podría yo comentar sobre este poema mesopotámico que se llama Ludlud Ben Nemeki, que es el Job babilónico. Y está también el Job la historia la historia del justo sufriente. Se relata tal cual lo que sale en la Biblia. Sí, esa es otra cosa. Muchas veces cuando hay un paralelo, hay un precedente de que ya existía una literatura anterior, por lo tanto no es una idea original y no es algo histórico, ¿verdad? En ese sentido. En el caso del libro de Job, ya como dijiste, muy bien el Ludlud, pero aparte el Job sumerio, que data como del, pues, que son 3000 antes de la era común, entre el 3000 y 4000 antes de la era común, ya había esa preocupación de por qué el justo sufre. Y si quieres también eso lo agregamos ahí le vamos a poner ahí el de la historia empieza en Sumer de Samuel Kramer, para que lo puedan leer, ahí está registrado, ahí viene ese poema, y tú lo lees y haz de cuenta que está viendo Job, que se está quejando, ¿verdad? Y la intención precisamente pues es dar una explicación al sufrimiento humano, porque eso que te dicen de que con Dios todo va bien, no es cierto, porque el justo también padece, ¿verdad? Y hay híjole, qué mejor explicación sobre el libro Job que la de Gregorio de Raúl Molete. Tiene un video fantástico sobre el libro de Job. Lo recomiendo, ahí está también en YouTube, lo pueden encontrar. Precisamente es lo que se trata de poner en relieve, el sufrimiento del hombre ante las adversidades de la vida, que no importa si haces todo correctamente, como quiera, puedes sufrir, puedes llegar a sufrir. Y también puedes obtener recompensa, no en todos los casos, porque el libro Job termina con un final feliz, ¿no? De que Dios le regresa todas las cosas a este sufriente, a Job, le da el doble, dice que le da el doble de lo que tenía. Pero, pues, imagínate que te quitan a tus hijos, aunque te den nuevo, no te va a quitar el pesar como quiera por los anteriores, ¿verdad? Pero es una ilustración precisamente para decir, ok, bueno, él hizo lo correcto, puso su queja y se sometió a Dios, entonces Dios lo recompensó. Pero no siempre son así. En la vida real no siempre funciona así, ¿verdad? Puedes hacer todo lo mejor, todo lo correcto, y como quiera, puedes sufrir. Entonces, esa preocupación ya se veía desde los sumerios, y luego los babilonios, y posteriormente la Biblia. Entonces, en resumen, cuando hay un paralelismo en otra cultura, muy probablemente te esté indicando que ese es un relato literario, más que histórico, ¿no? Por las razones que ya vimos anteriormente, que lo escuchan, son familiarizados con él, entonces lo adaptan, lo modifican y lo plasman en su cultura. A ver, ¿quién más tiene preguntas? Entonces, separar una explicación certera sobre si la Biblia es inspirada. Esto se aplicaría al escritor bíblico, se inspiraba en relatos o culturas. Ok, mira, es que la postura tradicional te dice que la Biblia es inspirada, pero ni siquiera te dice que toda la Biblia es inspirada.
porque está ese versículo que dice que toda la escritura es inspirada, que está mal traducido, ya hemos hablado de ello en otras clases. Lo que pretende decir es que los autores se inspiraron divinamente. Para mi percepción, después del estudio académico, la escritura no es inspirada, el que es inspirado es la persona, ¿sí? Por la misma razón, porque cuando uno pone inspiración sobre un papel, le está elevando la categoría a ese papel y dice, este papel es infalible, ¿no? El hombre es el que, en todo caso, si quieres hablar de inspiración divina, sobre el hombre, no sobre el escrito, ¿verdad? Porque pues, los escritos pueden estar equivocados. Pero es una cuestión muy, muy personal de fe, que si tú dices, para mí la Biblia es inspirada y todo lo que dice es cierto, correcto, para ti. Nomás no trates de imponérselo a la fuerza a los demás, ¿verdad? Porque cada quien es libre de escoger si lo que quiere considerar inspirado. Incluso hay quienes creen que Casiodoro de Reina fue inspirado para poder traducir. Sí, igual que la historia de la Septuaginta, donde te dice que se juntaron 72 eruditos judíos y los encerraron a cada uno en... Sí, esta es la historia, ¿no? De la Septuaginta, los encerraron a cada uno en un cuarto diferente y dijeron, traduzcan la Biblia del hebreo al griego y luego lo comparamos. Y salen después de traducirlas los 72 y comparan según la tradición, no la historia, según la tradición comparan las escrituras y milagrosamente todas las traducciones son exactamente iguales de los 72. Entonces, para ellos eso significaba que la Biblia era inspirada porque todas las traducciones que habían hecho los rabinos eran exactamente iguales, no tenían ninguna sola diferencia. Obviamente la historia cuenta algo muy diferente, ¿no? Esto es tradición, la historia cuenta otras cosas, ¿no? Pero es lo que te digo, la inspiración pues es un tema subjetivo que depende de la persona. Entonces, yo pienso que en base a lo que tú pienses, ya nos llevamos como 1:30, ¿no? Ya llevamos casi 2 horas. Para finalizar. Entonces, sí, se usan muchas herramientas literarias para el análisis y hay mucho que decir todavía, ¿sí? Esto está en constante evolución. Cada día sale un libro nuevo que explica una nueva visión, que explica una nueva postura, una nueva hipótesis. Lo único pues es seguir leyendo, seguir estudiando y en la medida en que conozcamos el texto bíblico y las opiniones académicas sobre el texto bíblico, pues vamos a enriquecer nuestro conocimiento, ¿verdad? Entonces, pues no me resta a mí nada más que agradecerles a todos los que se conectaron. Muy buena asistencia, de verdad, para ser la primera vez. Y si tienen preguntas, exprésenlas, mándenlas ahí al canal de YouTube, a donde quiera, ahí, o a Carla o a mí en el Facebook, donde quieran, y trataremos de darle respuesta lo más claramente posible y lo más completamente posible. ¿Verdad? Y ahora si alguien quisiera abrir los micrófonos como para decir algo. Hola, saludos, lo que sea. Por lo menos saludos si quieren, de dónde se conectan más. Ajá. No les dé pena, luego está como el maestro cuando... Y si no activan los micrófonos al cachipún, yo los activo. Sí, hablen ahora. Hola. ¡Ay, la Jazz! Yo me conecto desde aquí, del Estado de México. Mira, de México bien. Igual. Y les agradezco la invitación, muy interesante, muy ilustrativo. Gracias a ti por entrar, por conectarte, por apoyar y estar acá presente en este primer día de clase en vivo. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hablar? El Rodrigo. Aló, profesor Edgar. Hola. Hola, ¿qué tal? Carla, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Agradecerles la entretenidísima clase, lo didáctica y docente de ella. Así que un abrazo muy grande desde Chile, profesor Edgar. Carla, muchas gracias a ti por coordinar y hacer posible que podamos compartir esta hermosa clase que nos acaba de entregar el profesor. ¿De qué parte de Chile eres, Rodrigo? Santiago. Mira, qué genial. Entonces está con cuarentena y toque de queda.
Exactamente. Oye, un abrazo grande, que estén súper bien y profesor Edgar, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Bueno, Normita escribe que muchas gracias, profesor, muy buena reunión, muy interesante. Amos también dando las gracias por la clase. Gracias, Amos, fue el primero que se conectó. Un saludo al hermano Carlos, ahí está, me da mucho gusto verlo por acá. Ahí está, sí, el Carlos, qué genial. Arriba había escrito Amos, tremenda exposición del día de hoy. Gracias, Amos, por estar hoy día con nosotros. Así que ya, si no hay otro micrófono abierto, ¿nos vamos? Bueno, pues esperamos que les haya gustado y vamos a poner el material lo más pronto posible a la hora de colgar la lección. Saludos a todos y perdonen que entre un poquito tarde. De verdad que cuando vi la noticia que le puso la hermana Carla, quise entrar porque estos temas me apasionan y de verdad que sí que hemos aprendido, nos hemos educado bastante y hoy fue una excelente clase, así que Edgar, verdaderamente estás a un nivel de gloria. Gracias. Bendiciones, varón, bendiciones. Para los que no conocen, Carlos tiene su canal su página de Facebook de Ágora, Estudios de Ciencias Bíblicas, búsquenlo ahí en Facebook. ¿Y en YouTube también? Y en YouTube también tiene su canal. Damos promoción gratis. Muy interesante todos los temas que sí, buenísimo, sí. Se ha dedicado mucho al estudio, a indagar harto, a analizar y luego a publicar, para ir ahí enseñándole a varios de sus contactos. Yo me edifico harto con las publicaciones de Carlos. Bueno, entonces gracias a todos por estar aquí y pues la próxima clase vamos a seguir ahora sí con la historia de los patriarcas, ¿no? Esta fue una clase previa para explicar básicamente la metodología que se usa para entender en los pasajes el texto, y ya ahora sí la clase siguiente vamos a entrar de lleno con la historia de los patriarcas y cosas muy interesantes por ahí. Te lo recomiendo, no se la van a perder. Sí, entonces nos despedimos. De hecho, vamos a hablar un poquito sobre, te los adelanto nomás así, sobre el paralelismo de la historia de Abraham y Sara con Yahvé y Ashera, para que lo tengan en cuenta. Vamos a verlo. Genial. Entonces, hasta la próxima. Saludos Saludos a todos.